Dejé de comunicarme con mi esposa después de enterarme de que me llamaba un perdedor y se divertía con un hombre que conocía bien. Me llamo Miguel, tengo 57 años y llevo casado con Lucía desde hace 26. Cuando nos conocimos, yo era un joven lleno de sueños, y ella, una mujer que parecía salida de un poema. Durante todos estos años, pensé que nuestra relación era sólida, como una roca en medio de un río. Pero, ¿cómo iba a imaginar que un día esa roca se iba a resquebrajar? Fue hace poco, cuando mi mundo se derrumbó. Descubrí algo que jamás pensé que ocurriría: Lucía me estaba traicionando. Y no con cualquier persona, sino con alguien que conocíamos ambos, un hombre llamado Ricardo. Ricardo siempre había sido un nombre en el fondo de nuestras conversaciones, alguien que aparecía de vez en cuando en anécdotas de universidad, esas historias que uno repite sin pensar demasiado. Nunca le di importancia. ¿Cómo iba a hacerlo? Para mí, era solo un conocido, alguien con quien Lucía compartió clases y nada más. Pero resulta que estaba equivocado. Muy equivocado. Ricardo no era solo un nombre perdido en el pasado. Era una sombra que había regresado para colarse en nuestra vida, para arrancarme la tranquilidad que tanto me había costado construir. No fue fácil aceptar lo que descubrí. Lo supe por accidente, o quizás por algo más. No sé si llamarlo destino, coincidencia o simplemente la vida mostrándome la verdad de la manera más cruel posible. No sé qué fue más doloroso, el hecho de que Lucía me engañara o el peso de saber que había sido con alguien que yo había considerado irrelevante. ¿Qué había fallado? ¿Qué no vi venir? Estas preguntas empezaron a rondar mi cabeza, ahogándome en mi propia incertidumbre. Y así, todo cambió. En un solo instante, mi hogar, mi refugio, se convirtió en un lugar lleno de dudas y silencios. Nunca pensé que una traición pudiera doler tanto, pero ahí estaba, enfrentándome a algo que jamás imaginé vivir. Todo comenzó con una invitación. Era para una reunión de exalumnos de la universidad, un evento que marcaba 35 años desde que nos graduamos. Lucía parecía emocionada, y aunque a mí no me hacía mucha ilusión, decidí acompañarla. Siempre había pensado que esos eventos eran una excusa para presumir logros y aparentar. Pero bueno, ella quería ir, y yo nunca fui de decirle que no. El lugar era un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Desde que entramos, noté que Lucía estaba más radiante de lo normal. Se arregló como hacía tiempo no la veía hacerlo, un vestido negro que le quedaba perfecto, su cabello recogido con precisión, y ese perfume que solía usar cuando éramos jóvenes. No podía evitar mirarla con algo de orgullo, pero también con una extraña sensación que no podía identificar. Al llegar, las risas y las charlas llenaban el ambiente. Un grupo de exalumnos nos rodeó de inmediato, todos queriendo saber cómo nos había ido en la vida. Lucía conversaba con naturalidad, mientras yo me limitaba a sonreír y responder lo justo. Y entonces, apareció él, Ricardo. Lucía lo vio antes que yo. Su rostro cambió por un instante, una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar. Él se acercó con una confianza exagerada, como si fuera el dueño de la reunión. Su cabello estaba más gris, pero su sonrisa era la misma que recordaba de las fotos viejas, amplia, algo cínica, y con ese aire de quien siempre busca impresionar. «Lucía», exclamó Ricardo mientras abría los brazos para abrazarla. Ella vaciló un momento, pero terminó aceptando el abrazo. Yo observaba desde un costado, intentando entender qué era lo que me incomodaba tanto. «Miguel. ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo?», dijo después, estrechándome la mano con fuerza, como si fuéramos viejos camaradas. No me sentía su amigo. De hecho, apenas lo recordaba, pero fingí cortesía. La noche avanzó, y noté que Ricardo buscaba cada oportunidad para estar cerca de Lucía. Siempre encontraba alguna excusa para hablar con ella, un chiste, un recuerdo de la universidad, incluso un comentario sobre su vestido. Lucía reía, aunque de una forma nerviosa, como si no supiera cómo manejar la situación. Por un momento pensé que era solo nostalgia. Tal vez Ricardo era de esos hombres que no saben soltar el pasado, y ahora veía en Lucía una especie de recuerdo idealizado. Pero algo no cuadraba. Sus miradas, sus palabras, su insistencia, había algo más. Cuando la reunión terminó, Ricardo se acercó a despedirse. «Espero que esto no sea la última vez que nos vemos, Lucía. Siempre es un placer reencontrarse con personas tan especiales».
Ella sonrió, pero no dijo nada. Yo, en cambio, solo asentí, sintiendo que su tono estaba lleno de segundas intenciones. No lo sabía en ese momento, pero esa noche fue el principio del fin. Los días posteriores a la reunión me dejaron con un sabor amargo. Aunque traté de convencerme de que estaba exagerando, algo en la actitud de Ricardo esa noche no dejaba de rondar en mi cabeza. Era esa forma descarada de acercarse a Lucía, de buscar cualquier oportunidad para hablarle. Más de una vez lo noté mirándola como si fuera la única persona en la sala. Intenté dejarlo pasar. Pensé que tal vez estaba siendo celoso sin motivo. Pero entonces comenzaron los mensajes. El primero llegó una mañana, mientras tomaba mi café. Era un mensaje de texto, directo de Ricardo. Miguel, qué suerte tienes de tener a Lucía a tu lado. Siempre has sido una mujer especial. No supe cómo reaccionar. Era un cumplido inocente. O un ataque disfrazado. Decidí no responder. Pero los mensajes siguieron. Algunos eran más directos, incluso incómodos. ¿Alguna vez te has preguntado si ella es realmente feliz? Ese último me dejó helado. ¿Qué intentaba lograr? ¿Meterme ideas en la cabeza? No le dije nada a Lucía al principio. No quería parecer paranoico ni causar problemas innecesarios. Pero entonces, noté que ella también estaba diferente. Se distraía con frecuencia, miraba su teléfono con más frecuencia de lo habitual y parecía perdida en sus pensamientos. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me respondía con evasivas. Sí, Miguel. Todo está bien, solo estoy un poco cansada. Cansada. Esa palabra comenzó a ser su excusa para todo. El colmo llegó un viernes por la noche. Lucía y yo estábamos en casa viendo televisión cuando su teléfono sonó. No suelo revisar sus cosas, pero esta vez lo hizo justo frente a mí. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. ¿Por qué te escribe él? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ella se tensó por un segundo, pero luego sonrió. Solo quería saludar. Dijo que la reunión le trajo buenos recuerdos. No insistí, pero algo dentro de mí comenzó a arder. Ricardo no solo estaba intentando acercarse a Lucía, lo estaba haciendo descaradamente, sin importarle mi presencia. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces, dando vueltas en la sala, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué Ricardo estaba tan interesado en Lucía después de tantos años? ¿Y por qué ella parecía tan indiferente a lo que esto me hacía sentir? Sabía que algo no estaba bien. Y aunque no quería imaginar lo peor, una parte de mí ya empezaba a sospecharlo. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar, aunque en ese momento no me di cuenta de cuánto. Lucía parecía más distante, como si estuviera atrapada en un mundo al que yo no tenía acceso. Intenté no darle demasiada importancia. Pensé que tal vez era el estrés del trabajo o algún problema personal que no sabía cómo compartir conmigo. Pero todo se hizo más evidente durante una cena con amigos. Lucía mencionó que asistiría a otra reunión, esta vez con Nancy, su mejor amiga de la universidad. Era una salida que, según ella, habían planeado hacía tiempo y no tenía nada que ver con Ricardo. Solo será una noche de chicas, me dijo, con una sonrisa que parecía demasiado ensayada. No me opuse. Confiaba en ella, aunque había algo en la forma en que evitaba mirarme a los ojos que me dejó intranquilo. Esa noche, Lucía salió temprano. Se arregló con cuidado, eligiendo un vestido que siempre le había favorecido, y se perfumó como si estuviera yendo a una gala. Quizás quiere verse bien para ella misma, me dije, tratando de convencerme. Sin embargo, no pude ignorar el vacío que dejó al cerrar la puerta detrás de ella. Pasaron las horas, y aunque intenté distraerme, algo me hacía mirar el reloj una y otra vez. Las 12, la 1, las 2 de la mañana. Lucía no volvía. Cuando finalmente escuché el sonido de sus llaves en la puerta, me levanté del sofá. ¿Todo bien? Le pregunté, intentando no sonar demasiado curioso. Sí, todo bien. Solo se nos pasó el tiempo hablando, respondió apresurada, sin siquiera mirarme. Había algo extraño en su tono. No sé si era cansancio, nervios o una mezcla de ambas cosas, pero estaba claro que no quería seguir conversando. Subió rápidamente a la habitación, dejándome solo en la sala con mis pensamientos. A la mañana siguiente, Lucía se levantó temprano,
algo poco común en ella después de una salida nocturna. Parecía ansiosa por irse. Tengo que pasar por casa de Nancy para recoger unas cosas que olvidé, dijo, mientras buscaba sus llaves. Quise preguntar más, pero su actitud me frenó. Era como si estuviera evitando cualquier interacción prolongada conmigo. Esa fue la primera vez que noté un verdadero abismo entre nosotros. Una distancia que no había estado allí antes y que ahora parecía crecer con cada día que pasaba. No podía señalar exactamente qué era, pero sabía que algo estaba mal. Muy mal, fue esa misma noche, después de su salida apresurada por la mañana, cuando todo explotó. Lucía volvió a casa más tarde de lo habitual, con los ojos enrojecidos y el cabello algo desordenado. Había un aire extraño en ella, como si la estuviera persiguiendo un fantasma. Intenté mantenerme calmado, pero no pude evitar preguntarle. ¿Estás bien? Pareces diferente. Lucía evitó mirarme, dejando su bolso sobre la mesa del comedor mientras buscaba algo en la cocina. Su respuesta llegó desde allí, fría y distante. Solo estoy cansada, Miguel. Fue un día largo. Su cansancio empezaba a ser la excusa perfecta para todo. Pero esta vez, algo en su voz me hizo insistir. ¿Es por algo del trabajo? O tal vez algo que no me has dicho. Finalmente, salió de la cocina con una copa de vino en la mano. Dio un sorbo largo, como si buscara valor, y se sentó frente a mí. Miguel, necesito hablar contigo. Mi corazón se detuvo un segundo. Su tono era grave, y su expresión, una mezcla de tristeza y vergüenza, me hizo sentir que lo peor estaba por venir. ¿Qué pasa? Pregunté, intentando sonar tranquilo, aunque mi voz temblaba. Ella respiró hondo, evitó mirarme y comenzó. En la reunión de exalumnos. Ricardo y yo hablamos mucho. Más de lo que debería haber hablado con cualquier persona, para ser honesta. Él me hizo sentir cosas que no sentía desde hace tiempo. Cada palabra era como un golpe directo al pecho. Quise interrumpirla, pero algo me dijo que debía dejarla continuar. Miguel, esa noche cometí un error. Uno terrible. Ricardo insistió en verme a solas después de que todos se habían ido. Me dijo cosas, me halagó, y yo no supe cómo decirle que no. Ahí estaba. La confesión que nunca quise escuchar. Mi cabeza daba vueltas, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. ¿Qué estás tratando de decirme, Lucía? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una sinceridad desgarradora. Te traicioné, Miguel. Esa noche, estuve con él. No podía creerlo. Después de 26 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de superar altibajos, me estaba diciendo que había tirado todo por la borda por un hombre como Ricardo. No recuerdo cuánto tiempo pasé en silencio. Todo mi cuerpo estaba tenso, como si algo dentro de mí estuviera a punto de romperse. Finalmente, logré hablar, aunque mi voz apenas era un susurro. ¿Por qué? Lucía no tenía una respuesta clara. Balbuceó algo sobre sentirse descuidada, sobre cómo Ricardo la había hecho sentirse vista de nuevo. Pero sus palabras no lograban justificar lo que había hecho. Me levanté de la mesa sin decir más. La miré una última vez, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, miedo. No por mí, sino por lo que sabía que estaba a punto de pasar. Esa noche, dormí en el sofá. O más bien, traté de dormir, porque cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Ricardo y Lucía juntos aparecía como una pesadilla recurrente. Sabía que nuestra vida juntos ya no sería la misma. Lo que no sabía era si alguna vez podría perdonarla. Esa noche en el sofá, mientras las palabras de Lucía seguían retumbando en mi cabeza, tomé una decisión. No podía seguir así. Cada vez que pensaba en lo que había ocurrido, sentía una mezcla de dolor, rabia y humillación que no me dejaba respirar. Al amanecer, sin hacer ruido, me levanté y empecé a empacar algunas cosas. No mucho, solo lo necesario, ropa para unos días, mis documentos personales y mi laptop. Lucía estaba en la habitación, probablemente todavía dormida. Ni siquiera quise mirarla. Antes de salir, dejé una nota breve en la mesa del comedor. Necesito tiempo para pensar. No me busques. Con eso, cerré la puerta detrás de mí.
La casa que habíamos compartido durante tantos años, que había sido testigo de tantas risas, discusiones y momentos felices, ahora se sentía como un lugar vacío, lleno de recuerdos que dolían demasiado. Fui a un hotel cercano. Nada lujoso, solo un lugar donde pudiera estar solo con mis pensamientos. Al llegar, me desplomé en la cama y miré al techo durante horas, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Los recuerdos de nuestra vida juntos pasaban por mi mente como una película rota, el día de nuestra boda, cuando Lucía me dijo que estaba embarazada de nuestro primer hijo, las vacaciones en la playa cuando los niños eran pequeños. Todo eso había perdido su valor para ella. La rabia crecía dentro de mí con cada pensamiento. No podía entender cómo alguien a quien amé tanto, con quien construí una vida entera, pudo traicionarme de esa manera. Pero más que la rabia, estaba el dolor. Un dolor tan profundo que me sentía incapaz de respirar a veces. Decidí cortar toda comunicación con ella. Apagué mi teléfono, bloqueé sus intentos de contactarme y me sumergí en un silencio absoluto. No quería escuchar sus explicaciones, sus disculpas, nada. Era como si necesitara desconectarme de todo para no perder la poca cordura que me quedaba. Sin embargo, sabía que esto no podía quedarse así. La herida era demasiado grande como para simplemente ignorarla. Así que busqué un abogado. Necesitaba entender cuáles eran mis opciones legales. Un divorcio rápido. División de bienes. Todo eso ahora era inevitable. Al sentarme frente al abogado y explicarle la situación, sentí una extraña mezcla de vergüenza y determinación. No quería que mi vida se definiera por esta traición. Necesitaba recuperar el control, aunque fuera a través de decisiones difíciles. Esa noche, en el hotel, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana, me prometí algo: esto no me iba a destruir. No importa cuánto doliera ahora, encontraría la manera de seguir adelante. Sabía que no podía evitarlo por mucho tiempo. Mis hijos tenían derecho a saber lo que estaba pasando. Aunque no quería cargarles con mis problemas, tampoco quería que escucharan una versión distorsionada de los hechos. Llamé primero a nuestro hijo mayor, Alejandro. Él siempre había sido maduro y reflexivo, el tipo de persona en quien podía confiar incluso en los momentos más difíciles. Me contestó al tercer tono. Papá, ¿estás bien? Mamá me llamó esta mañana, pero no entendí mucho. ¿Qué está pasando? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Alejandro, necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedes venir al hotel donde estoy? ¿Hotel? ¿Qué haces en un hotel?, preguntó, sorprendido. Es complicado, hijo. Por favor, ven y te lo explico. Un par de horas después, Alejandro llegó. Al verme en la pequeña habitación del hotel, con el rostro cansado y las maletas en un rincón, se dio cuenta de que algo serio estaba pasando. Nos sentamos, y yo no supe cómo empezar. Hablar de algo tan personal con mi propio hijo no era fácil. Pero al final, las palabras salieron. Tu madre y yo, estamos atravesando algo muy difícil. Alejandro me miró fijamente, esperando que continuara. Ella me fue infiel, dije finalmente, con un nudo en la garganta. La expresión de Alejandro pasó de la sorpresa al dolor en cuestión de segundos. ¿Con quién? Con Ricardo. ¿Recuerdas? Ese hombre que estaba en la reunión de exalumnos. Alejandro se quedó en silencio por un momento, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, dijo. No sé qué decir, papá. Esto es inesperado. Lo sé, hijo. Créeme, para mí también lo es. Pero necesito que entiendas que esto no tiene nada que ver contigo ni con tu hermana. Es un problema entre tu madre y yo. Alejandro asintió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y enojo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Ya hablé con un abogado. Estoy considerando el divorcio. No es una decisión fácil, pero siento que no hay otra opción. Mi hijo me miró, y aunque no dijo mucho, noté que trataba de ser fuerte por mí. Estoy contigo, papá. Lo que necesites, cuenta conmigo. Le agradecí y le pedí que, por ahora, no hablara del tema con su hermana menor. Quería ser yo quien le explicara las cosas cuando fuera el momento adecuado. Después de que Alejandro se fue, me sentí un poco más aliviado, aunque el peso de la situación seguía ahí. Sabía que esto no solo me afectaba a mí,
sino también a mis hijos. Y esa era una de las cosas que más me dolía. Después de la conversación con Alejandro, sentí que había dado el primer paso hacia una nueva etapa. Pero el camino no sería fácil, y lo sabía. No podía quedarme paralizado por el dolor. Había que actuar, y rápido. Al día siguiente, me reuní con el abogado que había contactado unos días antes. Su oficina era pequeña pero acogedora, y él tenía una manera de hablar que transmitía seguridad, algo que necesitaba desesperadamente en ese momento. Miguel, antes que nada, lamento mucho lo que estás pasando, dijo mientras tomaba notas. Gracias. Solo quiero saber cuáles son mis opciones. No quiero alargar esto más de lo necesario. Él asintió y comenzó a explicarme el proceso. Hablamos de la división de bienes, la posibilidad de vender la casa y repartir el dinero, y cómo proteger mis intereses para que el proceso fuera lo más justo posible. ¿Y en cuanto a la pensión o compensación? Pregunté, pensando en lo que Lucía podría exigir. Eso dependerá de muchos factores. Si no pueden llegar a un acuerdo amistoso, tendremos que llevar el caso a los tribunales. Pero mi consejo es que intentes negociar primero. Es menos costoso y emocionalmente desgastante. Negociar. Esa palabra me resultaba amarga en ese momento. ¿Cómo negociar con alguien que había destruido mi confianza? Pero entendía que tenía que pensar con la cabeza fría, no con el corazón. Antes de irme, el abogado me sugirió reunir todos los documentos necesarios, escrituras, estados de cuenta, recibos de compra, cualquier cosa que pudiera ser relevante. Pasé la tarde revisando papeles y organizando todo en una carpeta. Fue un proceso agotador, no solo por el esfuerzo físico, sino también por los recuerdos que despertaban esos papeles. Mientras ordenaba, encontré una fotografía nuestra de hace unos años. Estábamos en la playa, sonriendo bajo el sol, rodeados de los niños. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia mezclada con tristeza. Esa noche, llamé a Alejandro nuevamente. Hijo, mañana voy a informar a tu hermana. Creo que es momento de que ella también sepa lo que está pasando. ¿Quieres que esté contigo?, preguntó. No, creo que es mejor que lo haga yo solo. Pero gracias por ofrecerte. El día siguiente fue uno de los más difíciles. Mi hija menor, Sofía, siempre había sido sensible y cercana a Lucía. Saber que tendría que contarle algo tan doloroso me llenaba de ansiedad. Pero también sabía que ocultarle la verdad sería aún peor. Cuando terminé de hablar con Sofía, vi cómo las lágrimas llenaban sus ojos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué tuvo que pasar esto?, preguntó, con la voz rota. No lo sé, hija. Créeme, si tuviera una respuesta, te la daría. La abracé mientras lloraba, sintiendo que mi corazón se partía aún más. Pero también vi algo en ella que me dio fuerzas, la capacidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Después de hablar con mis hijos, me sentí un poco más tranquilo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque sabía que estaba tomando las decisiones correctas. Esto no sería fácil para ninguno de nosotros, pero al menos estábamos enfrentándolo juntos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones, tanto para mí como para Lucía. Al principio, pensé que lo peor ya había pasado, pero pronto me di cuenta de que la tormenta aún estaba lejos de amainar. Lucía había entrado en una especie de estado de negación al principio. Durante los primeros días, intentó contactarme constantemente, enviándome mensajes llenos de arrepentimiento, súplicas, promesas vacías de que todo cambiaría, de que lo nuestro podía salvarse. Pero mi corazón ya no escuchaba sus palabras. La confianza, esa base sobre la que habíamos construido tantos años juntos, ya no existía. Y aunque me dolía profundamente verla en ese estado, sabía que no podía seguir engañándome. Un día, me encontré con Lucía en la puerta de la casa. Ella había llegado a recoger algunas cosas que le había dejado, y, al verme, no pudo evitar romper a llorar. Miguel, por favor, no quiero que termine así. Estoy tan arrepentida, dijo entre sollozos, abrazándose a sí misma como si fuera la última vez que me vería. Lo único que pude hacer fue mirarla en silencio. No podía ofrecerle consuelo. Había pasado el umbral donde las palabras de arrepentimiento ya no significaban nada. ¿Sabes lo que has hecho?, le pregunté, mi voz más baja de lo que quería, pero sin poder contener el dolor. Lucía me miró, como si no entendiera lo que yo veía,
como si no comprendiera la magnitud de lo que había destruido. No quiero hablar más de esto, Lucía. Ya no tiene sentido. Y la dejé allí, sola con su dolor, mientras el mío seguía ahogándome en el pecho. El verdadero golpe vino cuando los documentos del divorcio llegaron a su puerta. Lucía se hundió aún más en una profunda depresión. Vi cómo la mujer que había sido tan fuerte y decidida, la mujer que había sido mi compañera, se desmoronaba ante mis ojos. Durante días, no salía de la casa, apenas comía, y su rostro reflejaba una desesperación que me partía el alma. Recibí un mensaje de Alejandro un par de días después. Papá, mamá no está bien. Está cambiando mucho. No sé qué hacer. A pesar de todo lo que había sucedido, un pedazo de mí seguía preocupado por ella. Había sido mi esposa durante más de 2 décadas. Pero, por otro lado, sabía que había tomado la decisión correcta. No podía quedarme atrapado en un lugar que ya no existía, ni seguir viviendo en una mentira. Mis hijos, aunque afectados por la situación, me apoyaron incondicionalmente. Sin embargo, no pude evitar sentir la culpa que se me venía encima. ¿Les estaba haciendo daño a ellos también? Cada uno de nosotros se veía afectado de una manera u otra por la disolución de nuestra familia. Aunque mis hijos intentaban ser fuertes, sabía que el impacto de esta separación los marcaría para siempre. Alejandro trató de mantener la calma, siendo el pilar de Sofía, pero yo veía cómo la tristeza se apoderaba de él. Él estaba intentando no tomar partido, pero no podía evitar sentirse dividido entre su madre y su padre. Por otro lado, Sofía, más joven y vulnerable, luchaba con la aceptación de la realidad. Me preocupaba mucho verla perder esa inocencia, esa alegría que siempre había tenido. Ella aún no entendía cómo algo tan terrible podía haber ocurrido en nuestra familia. Mientras tanto, yo estaba vacío por dentro, un hombre que había perdido no solo a su esposa, sino también la vida que había construido. Pero, en el fondo, sabía que debía seguir adelante, por ellos y por mí. La vida no se detendría por nuestra tragedia, y de alguna forma, eso me daba un poco de consuelo. Pasaron los primeros meses tras el divorcio, y aunque la herida seguía abierta, me di cuenta de que la vida no se detenía. Fue difícil, claro. Los recuerdos de Lucía estaban en cada rincón de la casa, pero sabía que no podía quedarme atrapado en el pasado. Decidí viajar. No tenía planes específicos, solo necesitaba escapar. Un billete de avión a Buenos Aires fue mi primer paso hacia lo desconocido. La ciudad, con su ruido y energía, me envolvió rápidamente. Caminaba por sus calles, me sentaba en cafés, y sentía que, por fin, me estaba encontrando a mí mismo después de tanto tiempo. Durante ese viaje, volví a conectar con algo que había dejado atrás, la pintura. Hace años había sido mi pasión, pero la vida con Lucía me había alejado de ella. Encontré una pequeña escuela de arte y me inscribí en un curso. La pintura me dio algo que no había tenido en mucho tiempo, paz. Era mi manera de liberar todo el dolor y la frustración. Al regresar, la pintura se convirtió en una parte fundamental de mi vida. Mis hijos también mostraron señales de cambio. Sofía estaba más madura, y aunque seguía luchando con el dolor, comenzaba a entender que la vida no se detendría por nuestra tragedia. Alejandro, por su parte, estaba enfocándose en su carrera y me mostraba una fortaleza que me sorprendió. Lucía, por otro lado, estaba en su propio proceso de duelo. Aunque sabía que su arrepentimiento era sincero, ya no podía ser quien la levantara. Ella tendría que encontrar su propio camino, igual que yo. Y así, con el paso de los días, empecé a encontrarme nuevamente. No tenía todas las respuestas, pero al menos ya no sentía que estaba atrapado en un pasado del que no podía escapar. Pasaron los años, y aunque traté de seguir adelante, la vida siempre tiene una forma curiosa de traerte de vuelta a ciertos momentos, a ciertas personas. Fue en la boda de mi hijo, un evento que había estado esperando con cierta ansiedad. A pesar de todo lo que había pasado, ver a mi hijo casarse era algo que no quería perderme. Fue una celebración tranquila, algo más íntima de lo que pensaba, pero llena de emociones. Todos los miembros de la familia estaban presentes, los amigos de Alejandro, por supuesto, Lucía. Aunque en el fondo sabía que sería incómodo, no podía evitar preguntarme cómo sería vernos de nuevo, después de todo lo que habíamos vivido. La primera vez que la vi, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Ella seguía con ese aire tan familiar, pero algo había cambiado en su mirada.
Tal vez era la tristeza, tal vez era la reflexión que los años traen. Se acercó lentamente, y nuestros ojos se encontraron por un momento. No hubo palabras en ese primer encuentro. Era como si ambos estuviéramos evaluando la situación, buscando qué quedaba entre nosotros. El ambiente estaba tenso, como si el hecho de vernos fuera un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Sin embargo, decidimos mantener una conversación breve, respetuosa. No había necesidad de reabrir viejas heridas, ni de discutir lo que ya no tenía solución. Los dos sabíamos que lo que habíamos tenido ya no existía, que nuestras vidas habían tomado rumbos diferentes. Lo más curioso fue que, a pesar de todo lo que había pasado, ambos entendimos que había algo más importante en ese momento, el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos. En un lugar tan lleno de amor y esperanza como una boda, decidimos hacer el esfuerzo de ser cordiales, de seguir adelante sin arrastrar más del pasado. Así fue como, de una forma silenciosa, ambos elegimos continuar nuestras vidas por separado, pero sin el resentimiento que había marcado nuestros primeros encuentros después del divorcio. Era una especie de tregua emocional, una aceptación de que, aunque ya no compartíamos nada, podíamos ser parte del mismo círculo, con un respeto renovado. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!